Mi querido Jorge Orozco, desde Mexicali, te veo y te escucho, me da mucho gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También un gusto estar aquí con ustedes. Jorge Orozco, estamos hablando de los adolescentes y los riesgos que ellos corren al aislarse, pues debido a esta oportunidad que se tiene del confinamiento en casa. ¿Cuáles son los riesgos de los adolescentes, mi querido Jorge? Experto también en psicoterapia, por supuesto. Muchas gracias, Sergio. Sí, fíjate que este asunto de los adolescentes es interesante porque, bueno, hay cuatro factores que hay que cuidar en la relación con los adolescentes. Uno es el vínculo afectivo, otro es la constitución de su identidad, que es un proceso básico que el adolescente está realizando en estos momentos, es esta etapa de su vida. Cuidar también cómo está integrando un sentido de pertenencia y el aspecto de la socialización, que es clave para ellos, y todos estos factores hay que estarlos de alguna manera monitoreando o vigilando, porque son factores que están inherentemente ligados unos con los otros. Claro, y cuando alguno de ellos nos provoca por ahí ruido, es por donde el adolescente puede escabullirse y puede entonces entrar en estas acciones o en estas prácticas nocivas que lo pueden alejar de la familia y lo pueden poner en riesgo como persona. Correcto, se dice que no hay límites sin amor, ni amor sin límites. Lo podemos parafrasear de la siguiente manera, que no hay autoridad sin amor, ni amor sin autoridad. Esto significa que si no hay un vínculo afectivo adecuado con la autoridad, va a fallar. Si los padres están inclinados más a la autoridad y no alimentan el vínculo afectivo con ellos, pues están en riesgo, ¿no? Claro, y es por eso que en muchas de las escuelas los adolescentes se conflictúan con su maestro porque les resuena en ellos a la persona autoritaria que solo le quiere decir o lo obliga a hacer lo que tiene que hacer, pero no le demuestra el cariño suficiente, y por eso también hay muchos maestros que por supuesto entran fácilmente con ellos y el alumno naturalito hace su tarea porque siente que el maestro le ama, siente que el maestro le aprecia y esa es la razón por la que el alumno, incluso un alumno demasiado disruptivo con la mayoría, puede entrar y salir bien con un maestro que le demuestra un poco de cariño, un poco de amor. Correcto, y aquí es un equilibrio, una balanza muy delicada, ¿no? Te voy a tener por un lado figuras de autoridad rígidas y autoritarias, y en el otro extremo figuras de autoridad laxas y permisivas en demás, ¿no? Y también podemos tener figuras de autoridad inconsistentes, a veces sí siguen las reglas, otras veces no, a veces ponen consecuencias, a veces las levantan, o incluso figuras de autoridad ponen entre ellas, como un padre que dice una cosa y otro que dice otra. En los maestros se dice una cosa, en las escuelas y en los padres se contradice esa autoridad. Y estas variaciones de desorganización de distribución de la autoridad pueden llevar a problemas de comportamiento y de configuración de su identidad y su sentido de pertenencia en el adolescente. Y fíjate que qué delicado es o qué delgada es la línea esta en donde un papá permisivo y que por supuesto le brinda todo, todas las facilidades, y una mamá que se pone demasiado rígida y estricta, pero que al final de cuentas es útil y necesaria, el chico les toma la medida y entonces se conflictúa con uno y solo aparentemente ama al otro, y es donde él muestra este monstruo, ¿no?, que trae dentro y que los hace pasar muy mal. Mientras ellos dos no están puestos de acuerdo, uno de los dos sufre y se convierte en la bruja del cuento. Correcto, dice el dicho que a río revueltos ganancia pescadores. Sin embargo, en esta situación nadie gana nada, ¿no? Entonces es muy importante que los padres puedan ser firmes, claros y consistentes con el adolescente, si no los padres, las figuras de autoridad, ¿no? Que se establezca un balance entre autoridad y afecto, ¿no? ¿Cómo es este asunto de la muestra de afecto? Primero, hay que validar las necesidades del adolescente. Validar no significa ceder ante sus peticiones, pero sí reconocer que tienen necesidades y conciliarlas, ¿no? Para conciliar se requiere con un adolescente un diálogo continuo y abierto, ¿no? Donde los padres aprenden a hacer más preguntas y recapitulaciones que consejos y sermones, ¿no? De esta manera, ¿sabes lo que se evita? Algo muy importante, las escaladas simétricas. Sí. Significa ponerse tú al tú con el adolescente. Un padre que se pone al tú a tú con el adolescente ya perdió, Claro. ¿sí? Porque lo subió a su nivel de jerarquía, ¿no? Claro, y es ahí donde papá y mamá entonces hoy tenemos una oportunidad maravillosa para empezarnos a poner de acuerdo y empezar a florecer con relaciones,
con interacciones que sean constructivas para todos, porque el silencio y el regaño lo único que hace, pues al final de cuentas, es dividir, separar. Correcto, y es una excelente oportunidad para aprender a entrar al mundo de la validación, ¿no? Y este asunto de llevar a un adolescente es un arte, ¿no? Yo digo que es el arte de volar cometas o papalotes, ¿no? Al papalote, si le das demasiado hilo, ¿sí? Se viene de cola el papalote. Sí. Si no le das hilo y lo mantienes rígido, gira de un lado para otro y cae de pico, ¿no? Entonces al papalote hay que jalarle el hilo y hay que soltarle. Le jalamos y le soltamos. Este binomio de responsabilidad y libertad es clave en la educación del adolescente. Hay que jalarle y darle responsabilidades y a medida que las cumpla, soltarle y darle libertades. No puede haber libertad sin responsabilidad y no puede haber responsabilidad sin libertad. Para que un día, cuando esté listo y preparado el adolescente y le salgan sus propias alas, pueda volar por sí. Y cómo es importante en este juego, ¿no? En este entramado, volver a confiar. Creer que a pesar de que han sido demasiadas interacciones nocivas, creer que este chico no tiene remedio, volver a darle otra tarjeta de crédito emocional para que se la vuelva a consumir, pero con nuevas interacciones también en la que yo le refuerce positivamente y lo convenza de que realmente es una persona valiosa y que lo convenza que creo realmente en él y que al mismo tiempo el chico crea lo que le estoy diciendo y crea que realmente lo amo, porque estos son... eso que dices, ¿no? De estas negociaciones en donde nosotros creamos que es posible recuperarse y que nosotros confiemos de a poco y que empeñemos el amor precisamente como moneda de cambio. Correcto, así es. Y aquí es clave entender un proceso fundamental de este periodo, como te comentaba al principio, como les comentaba, el asunto de la identidad. La identidad es identificarse con algo. Y el primer paso del adolescente en la configuración de la identidad es decir, ¿quién no soy yo? ¿Sí? Yo no soy igual a ti, papá, yo no soy igual a ti, mamá, yo no soy igual a ti, sociedad, yo no soy igual a ti, escuela. Ese es un primer paso que depende de la circunstancia del adolescente, lo vive con más o con menos intensidad. Pero el primer paso es diferenciarse. Después de ahí, paso de para terminar el asunto con a dónde pertenezco, ¿no? Finalmente, una identidad bien configurada responde a yo sé quién soy y sé a dónde pertenezco. Sin embargo, en la adolescencia, la primera lucha va a ser yo no soy igual a ti. Y conviene comprender este tipo de situación y acompañarla de manera adecuada, como tú dices, dándole un crédito emocional y conteniéndolo de acuerdo a un límite de autoridad. Esto nos lleva a un siguiente aspecto que es fundamental, el fomentar la autonomía. No la independencia, porque muchas veces se malentiende. La independencia es un extremo y la dependencia es otro extremo. En el centro podemos encontrar la autonomía que puede hacer cosas por sí mismo y una interdependencia. El fomentar la idea de que somos autónomos, ¿sí? Podemos aprender junto con otros para resolver nuestros problemas, para sentirnos bien, para enfrentar la situación. Y qué mejor época ahorita y qué mejor circunstancia para aprender a resolver este tipo de situaciones. Y cuando el chico aprende eso, integra eso de la autorregulación y el ejercicio responsable de la libertad, esté donde esté, comparta con quien comparta, conviva con quien conviva, él hará lo correcto. De otra manera, el chico que no ha integrado eso que tú bien comentas, que no ha integrado automáticamente de manera adecuada la autorregulación, va a caer. Porque se va a sentir mejor y ese ejercicio de filiación, me voy a sentir mejor fumando, me voy a sentir mejor drogando, me voy a sentir mejor bebiendo. Porque al final de cuentas, allá sí me entienden, allá sí me comprenden. Correcto. Por ejemplo, en los procesos de las adicciones, un factor preventivo más importante es tener conciencia del sentido de pertenencia a la familia y los valores que esto implica, ¿no? Entonces sucede que cuando los adolescentes pasan a tratar de pertenecer a un grupo de referencia social externo a la familia, por ejemplo los amigos, tienen conciencia de su sentido de pertenencia a una familia. Esto les ayuda a tomar mejores decisiones. Exacto. En función de tener conciencia que pertenecen a un grupo de referencia donde son validados, donde son aceptados, donde son escuchados y tomados en cuenta. Y de otra manera, entonces, el chico dice, no,
esto le dolería mucho a mi madre, esto le podría mucho a mi abuelita, mejor me contengo porque esto no me viene bien a mí, no le viene bien a los que me aman. Es correcto, sí, o sea, esta idea de sentido de pertenencia, de vínculo afectivo, de saber que que pertenecen a una familia donde son tomados en cuenta y donde pueden configurar su identidad en función de sentidos de igualdad con la familia y también que respeten su individualidad y sus diferencias, es fundamental. Entonces, es como si tengo mucha sed y busco agua en un lugar y no la encuentro, ¿no? Entonces me voy a otro lugar, encuentro que beber, a lo mejor no es la mejor agua ni la mejor calidad, entonces voy a terminar bebiendo un agua que no me nutre, ¿no? Casi con la misma necesidad que ocupamos tomar agua, es la misma necesidad del adolescente de formar su propia identidad. Por eso podemos tomar nosotros esta pandemia, este aislamiento necesario como una oportunidad para recuperar estas relaciones, para ir concluyendo. Es correcto, ¿sí? Y quizás aquí es el asunto de entrar al mundo del adolescente, saber qué le gusta, qué le agrada, por ejemplo, entrar con ellos al mundo del espacio social que tienen privilegio, las redes sociales, desde hacer videos juntos con ellos o practicar con ellos convivencia familiar. Y el otro aspecto importante es su socialización. Así como los padres de los adolescentes de hoy jugábamos en los patios, y eso servía para socializar y desarrollar destrezas de relaciones interpersonales, los espacios cibernéticos, las redes sociales, ahora son espacios de los adolescentes, ¿no? Claro. Mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de los padres tenemos la obligación y la necesidad moral, legal, familiar de supervisar las redes sociales de nuestros adolescentes. Viendo en las redes sociales y eso no lo tenemos que descuidar, ¿no? Mi querido Jorge Orozco, te vemos y te escuchamos y te apreciamos tanto desde Mexicali, un experto en la psicoterapia. Próximamente nos veremos acá en Chihuahua en alguno de los programas y sabemos que, bueno, discúlpame si te seguimos molestando para que nos acompañes la próxima semana también acá en el programa de terapia de urgencia por Canal 28. Con gusto, claro que sí, es un placer y poder colaborar con un granito de arena para quienes están dando mucho en esta situación y para quienes están en ocasiones batallando mucho en estas circunstancias, pues con que podamos colaborar un poquito con eso es suficiente. Si cada quien aportamos nuestro grano de arena, se va a hacer una gran... Jorge, vamos a hablar la próxima semana sobre trauma vicario, la traumatización vicaria o el estrés en los cuidadores. Vamos a hablar de las enfermeras, de los médicos, de los riesgos psicoemocionales que ellos padecen. Vamos a prepararnos con eso. La próxima semana estará mi querido Jorge Orozco con nosotros también hablando de este tema. Con gusto. Muchas gracias por la invitación y la confianza. Gracias. Seguimos adelante entonces aquí en Terapia de Urgencia por Canal 28. Estamos brindando algunas pautas, algunos principios de bienestar para las familias.